Ya, bien. Lina, ¿cómo estás? ¿Ya te recuperaste o no? ¿Sí? Bien. ¿Ya volviste a tus niveles habituales de energía caótica? Qué bueno. Bien. Am, Comencemos entonces con la clase. Por favor, abran sus manuales en la página 15. Hoy vamos a trabajar con conectores del discurso y vamos a estar hablando un poco de salud sexual. Entonces, introducción, conectores del discurso. Tucker, ¿podrías leer la introducción, por favor? Em, los conectores del discurso aumentan la eficiencia comunicativa, tanto al hablar como a escribir. Estas unidades lingüísticas sirven para ordenar y conectar las distintas partes del discurso y para facilitar la cohesión textual y la interpretación de las ideas. Bien, gracias, Tucker. Entonces, vamos a hacer esta primera actividad introductoria, número uno. Elige el mejor conector para completar la oración. Les voy a dar unos minutos para que trabajen y luego revisamos. Cuando estén listos, denme su pulgar.
Revisemos. Tucker, ¿podrías leer la número 1, por favor? Yo me esfuerzo por conocer a mis pacientes porque me gusta lo que hago. Por esto, otros solo quieren ganar dinero lo más rápido posible y no se toman el tiempo. En cambio, otros solo quieren ganar dinero lo más rápido posible y no se toman el tiempo para conocer sus pacientes. Bien, en cambio porque es un contraste entre dos cosas. Bien, Lina, número 2. Mi hija tiene mucho lagrimio, picor y enrojamiento en sus ojos. Por tanto, es probable que tenga conjuntivitis de nuevo. Conjuntivitis en español. Conjuntivitis. Gracias. Alexis. Que si estoy molesto, ¿usted qué cree? He estado esperando por 3 horas por mi cita con el doctor y además me dice que se tuvo que ir temprano y no me verá hoy. Gracias, Alexis. Correcto. 4. Siempre ha habido largas listas de esperas en el sistema público. En cambio, en el sistema privado es todo lo contrario. Muy bien. Gracias. Tucker, 5. Me equivoqué, mi colega tenía toda la razón. Por otro lado, toda la culpa es mía. Ok, hiciste la 6 y era la 5, pero vamos a corregir la 6. Lo siento. Está bien. Me equivoqué, mi colega tenía toda la razón. Entonces lo que viene ahora es la explicación o la consecuencia. Toda la culpa es mía. Lo correcto es por consiguiente, que es sinónimo de por lo tanto. Bien. Y Lina, 5. No creo que esperar sirva de mucho. Considero que deberías visitar a un especialista lo antes posible. Bien, gracias. En este caso estamos introduciendo una opinión personal. Bien, gracias a todos. Continuemos. En la página 16, como ustedes saben, hay una lista de diferentes conectores que va a ser de utilidad para ustedes para la siguiente actividad. En la página 17 tenemos otro ejercicio gramatical. Completa con conectores la introducción y conclusión del siguiente ensayo sobre la importancia de la educación sexual en personas con déficit intelectual. Entonces, tienen espacios en blanco, pueden tomar conectores de la página 16 para completar los espacios en blanco del 1 al 6. Les voy a dar unos minutos y revisamos.
Cuando estén listos, denme el pulgar. Bien, vamos a revisar. En varios de los ejercicios hay más de una respuesta correcta, así es que yo les voy a dar una lista de posibles respuestas correctas para cada uno. Bien, ustedes pueden ir revisando sus ejercicios. La número 1 puede ser en cuanto o alguna de los siguientes conectores de introducción. En cuanto a, con relación a, con respecto a, en relación con y por lo que se refiere a. Cualquiera de esos está correcto. En el número 2, en este caso es un contraste, pero es un contraste muy específico. Deben usar a pesar de. En el número 3 es ejemplificación. Por lo tanto, pueden usar, por ejemplo, concretamente, en concreto, en particular, o pongamos por caso también puede ser. En el número 4 tenemos otro contraste. Puede ser pero, sin embargo, por el contrario, no obstante y en cambio. También puede ser al contrario, sí, no es tan común, pero también puede funcionar. Número 5, relación de causa. Puede ser porque, ya que, puesto que, dado que y visto que. Y en la número 6 tienen dos alternativas. Pueden usar un conector de consecuencia o de conclusión. Si deciden usar de consecuencia, puede ser por lo tanto o por tanto, por esto, en consecuencia. Y en realidad
cualquiera de los que están en la categoría de consecuencia, todos funcionan. Mientras que si optan por uno de conclusión, pueden usar por último o cualquiera de los conectores de la categoría para concluir o terminar. Bien. Bien, ahora vamos a hacer una práctica oral de conectores. Entonces, vamos a hacer las actividades 2.2 y punto 3 que están después del texto. Lo primero, quiero que cada uno de ustedes prepare una pregunta de opinión sobre salud sexual aplicada en un contexto específico que ustedes decidan. En el caso del texto, estaba aplicado en personas con déficit intelectual. Si quieren, pueden enfocarlo en estudiantes de escuela o de universidad o adultos, ancianos, lo que ustedes quieran. Entonces, preparen eso, una pregunta de opinión y luego les digo lo que vamos a hacer. Cuando tengan su pregunta lista, por favor escríbanla en el chat Webex.
Bien, gracias a todos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La pregunta de Karina será para Lina y la pregunta de Lina será para Karina. La pregunta de Alexis será para Tucker y la de Tucker para Alexis. Entonces, la instrucción es, ahora van a tener un par de minutos para preparar una respuesta extensa a esa pregunta y deben incorporar la mayor cantidad de conectores que puedan para elaborar su idea. Por lo tanto, piensen en una respuesta que incluya tal vez un contraste entre dos cosas o la explicación de causa, efecto, consecuencias, ejemplos, etcétera. Bien, piensen que su respuesta debe ser más o menos de 1 minuto, 1 minuto y medio, más o menos, hablando.
¿Cómo van? ¿Listos? ¿Casi? Ok. Bien, comencemos con sus respuestas. Tucker, hicimos contigo. ¿Quieres que yo leo la pregunta? Ok. La pregunta era, ¿piensan que la información sobre la salud sexual debido ser ofrecido en las escuelas o en terapia ocupacional? Y mi respuesta es, en mi opinión, la información sobre la salud sexual debería ser ofrecido en los ambos escuelas y terapia ocupacional. A lo mejor la información y educación sobre la salud sexual debería ser libre y gratis para todos, porque si olvidemos un grupo de personas en contexto de la salud sexual, no solo es injusto, pero como un resultado hay una población en un gran riesgo de problemas con la salud sexual y esto afecta a todos. Por siguiente, si no los enseñamos tempranos a los jóvenes, es posible que ellos hagan errores malos o hábitos malos en respecto de la salud sexual. En conclusión, la información y educación sobre la salud sexual deberían ser por todos. Gracias, Tucker. Alexis, tu pregunta y respuesta, por favor. Okay, la pregunta es, ¿deberían los recursos para la salud sexual como condones y medicinas de la control de natalidad pueden ser gratis y libre para todos? Y dije que sí, creo que esas cosas deberían ser gratis. La salud sexual es tan importante y creo que los preservativos y los contraceptivos son necesarios para complementar la educación. Por eso es difícil decir alguna cosa, pero no proveer las cosas importantes para implementar lo que estás diciendo a los estudiantes. Además, creo que ahora con los contraceptivos hay una posición de privilegio, especialmente con el seguro.
Entonces, si una persona no tiene el acceso a esas cosas, es muy difícil para implementar un cambio en la sociedad. En conclusión, sí, pienso que esas cosas deberían ser gratis. Perfecto, gracias Alexis. Sigamos con Karina. La pregunta fue, ¿qué es la edad correcta para empezar a enseñar la educación sexual? Con respecto a la educación en salud sexual, la edad adecuada para comenzar la instrucción sería a los 13 años o cuando los estudiantes están en el 7º grado. Aunque el argumento común es que la educación sexual sea parte del currículo en los colegios, yo creo que el punto de contacto debe ser más antes, dado que los adolescentes entran en la pubertad, puberty, ¿sí se dice así? Pubertad, que en la pubertad, en la adolescencia temprana. Así que es probablemente que los estudiantes hayan, hayan estado activos sexualmente antes del colegio. En conclusión, creo que la edad adecuada para la educación en salud sexual debe ser a los 13 años. Gracias Karina. ¿Y Lina? La pregunta es, ¿debería ser obligatoria la salud sexual en los colegios? En mi opinión, debería ser obligatoria la salud sexual en los colegios porque hay tasas altas de infecciones sexuales en colegios. Sin embargo, pienso que educación sexual en colegios necesita enfatizar los recursos en colegios para conseguir formas de protección y lugares para conseguir pruebas de infecciones sexuales. Globalmente, sexualidad humana es normal, pero en algunas culturas y lugares hay un estigma, empieza conversaciones abiertas sobre prácticas sexuales. Por tanto, es la responsabilidad de instituciones de educación como colegios empiezan estas conversaciones con estudiantes y jóvenes. Igualmente, colegios pueden crear formas de educación creativas y cómodas para enseñar la salud sexual. En conclusión, pienso que debería ser obligatoria la salud sexual en los colegios. Karina. Vamos a tener un momento de retroalimentación y quiero comenzar por las preguntas que escribieron en el chat. En la pregunta de Karina no hay ningún detalle, bueno, excepto que faltó la C de con. Luego más abajo en la pregunta de Lina, siempre cuando preguntamos por edad debemos usar cuál. ¿Cuál es la edad? Y lo voy a escribir como edad es femenino, debe ser correcta. ¿Cuál es la edad correcta? Lo siento, mi vecino está trabajando al lado, no sé si pueden escuchar, pero es muy molesto. Espero que no. ¿Qué más? En la pregunta de Alexis, piensan que faltó el artículo, la información sobre la salud sexual. Y debe ser en lugar de debido. Debe ser, y como estamos hablando de la salud, que es femenino, debe ser ofrecida. Y deberíamos. Ok, en la pregunta de Tucker, la palabra pueden no es necesaria porque ya está al comienzo deberían. ¿Deberían los recursos para la salud sexual como condones y medicina de control de natalidad ser gratis y libre para todos? Bien. Eso con respecto a las preguntas.
Y sobre sus respuestas tengo muy poco que corregir, estuvo bastante bien. Solo 4 cosas. Lo primero, la expresión en inglés que está compuesta de not only, bla, 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 but also. Eso en español es no solo, bla, 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 sino que también. En la segunda parte es sino que también. Porque alguien dijo pero también. Luego, hablando de la salud sexual, alguien dijo debería ser por todos. En este caso debe ser para todos. For everyone. Luego alguien dijo es probablemente que los estudiantes. La expresión correcta es probable. Es probable que. Y finalmente, alguien dijo conversaciones abiertos, pero conversaciones es femenino, por lo tanto, conversaciones abiertas. Bien, gracias a todos. La última actividad de la clase va a ser un pequeño juego que se llama libertad de expresión. Les voy a explicar en qué consiste. Cada uno de ustedes va a recibir 4 palabras por mensaje privado y de esas 4 palabras deben elegir 3. Y ustedes deben hablar sobre esas 3 palabras usando conectores durante aproximadamente 1 minuto, pero la regla es que no pueden decir esas palabras. ¿Por qué? Porque el resto debe escuchar y lograr identificar cuáles fueron las palabras. Por dar un ejemplo, voy a hablar de 3 palabras o conceptos. Para empezar, voy a hablar de un tipo de arte que es muy popular. Las personas lo disfrutan de distintas formas, como por ejemplo en conciertos, en bares o en la calle. Por otro lado, también voy a hablar de otro término que es muy diferente, que es un poco violento y muy agresivo, es parte de algunas historias de terror en la que personas consumen carne de otras personas. Y finalmente voy a hablar de un ser de ficción, de unos libros y películas que tienen magia y tiene una cicatriz en su frente. Bien, ¿cuáles eran los 3 conceptos? ¿Quién puede decir? ¿Ideas? Uno es Harry Potter. Bien. Es una la música o reggaetón, sí. Muy cerca. Bailes. Música en vivo. Música en vivo. ¿Y el segundo? Cannibalism. Sí, canibalismo. Bien, ustedes deben buscar la forma de conectar las palabras con... Bien, voy a enviar por mensaje privado sus palabras. Bien, ya todos tienen sus palabras o conceptos. Tienen un tiempo para elegir 3 y pensar lo que van a decir.
Bien, comencemos. Karina, comencemos contigo. Ok, el primer término es el nombre de un tipo de postre. Tiende a ser de sabor chocolate. Am, por un lado, puede ser la textura esponjosa. Por otro lado, la textura puede ser masticable, chewy. Am, ¿Es igual otro término? Ok, el segundo término se refiere a un periodo de tiempo que los estudiantes de colegio tienen en el segundo semestre, que usan para relajarse. Este año, ese periodo se canceló por el coronavirus, así que nadie disfrutó de este periodo de tiempo. Y el tercer concepto es mm, cosas que una persona hace cuando están enojados o molestos, pero no quieren que personas alrededor de ellos sepan. Por ejemplo, si yo estoy enojada con mi mamá y ella está en la cocina, yo bajo a la cocina y no la saludo y no la ignoro. O otro ejemplo puede ser, ella me, am, ella me pregunta cómo estoy yo y yo voy caminando como si no la escucho. Am, sí, ya acabé. Lina, Tucker, Alexis, ¿cuáles eran sus palabras? Cake de chocolate o brownie o algo así. Sí. Vacación de primavera. Y el tratamiento mudo. Silento. Más general que el tratamiento mudo. Es el tercero como actos de pasivas agresivas. Ahí escribí cómo se dice el silent treatment en español. Bien, sigamos con Tucker. Ok, primero, para empezar, la primera cosa es algo muy importante para mí, es una necesidad y por ejemplo, tomo esto cada mañana para vivir en la mañana. Si no tome, estoy muerto en la mañana. Y para continuar, el segundo tema es algo que todos de nosotros queremos, y esto es porque estamos en esta clase para hacer esto. Y em, por último, el tercer tema es actos que pueden ser embarazosas, si cuando ocurrió. Eso es muy difícil para explicar, pero por ejemplo, si un evento cuando tú estás caminando y te calles, no sé cómo se
fall over y hay muchas personas al lado de ti. Es un poco, no sé si es todo. Quizás un ejemplo para ayudarte, Tucker, es cuando tienes amigos que son pololos y pololas y ellos comienzan a discutir enfrente tuyo y esa es una situación como esa. Es un buen ejemplo. Bien, Lina, Karina, Alexis, ¿cuáles eran las palabras de Tucker? La primera cosa es café, ¿sí? Y el segundo es para aprender español, ¿sí? Y la tercera, no sé. Ok, Tucker, ¿podrías decir cuál era? Sí, momentos incómodos. Bien, gracias. Sigamos con Alexis. Ok, para empezar, es una cosa muy importante y nos usamos ahora, especialmente durante cuarentena, para comunicar con nuestros amigos y hacer esta clase. En cambio, la segunda palabra es muy específica y extraña. Y cuando hay alguien y piensas que te gusta, les gustas mucho, pero es ustedes están comiendo cena o algo así y dices que me gusta mucho, tal vez por el resto de mi vida, pero no conozcas a la persona. Y sí, y la tercera palabra es algo usado mucho en conversación y puede ser ofensiva, pero es una broma y no es en serio. Y es todo. Bien, Karina, Lina, Tucker, ¿qué piensan? ¿Puedo preguntar algo sobre el tercero? ¿Es el tercero en específico Chile? ¿Es porque es weón o no? Porque Una, sí, es una forma de hablar en general. Algunas personas usan eso. Sarcasm. ¿Cómo se dice? okay. Sarcasmo. Sarcasmo. Es la primera Webex. Sí, ¿no? Casi, pero lo que usamos para tener Webex. Necesitas eso para hacer. El internet. Sí. ¿Y la segunda? Que es un ejemplo de situación incómoda, por cierto. ¿Cuál era el término, Alexis? Hablar de matrimonio en la primera cita. Bien. Lina. Ok,
Ok. La primera cosa es una cosa especial que necesita cuando quiere ir al mojito, pero em, yo no tengo 18 años y yo necesito esta cosa, o esta palabra para entrar mojito. Em, el segundo cosa, em, cuando o después yo entró el club, em, yo bebo alcohol y después yo quiero hablar con mi palolo, así yo envío esta cosa. Y el tercer cosa es un tipo de actividad peligroso. Por ejemplo, hacer skateboarding o montar un motocicleta. Y en los Estados Unidos hay un evento, se llama X Games, que tiene este tipo de cosa. Sí, es todo. Gracias, Lina. Karina Alexis Tucker, ¿cuáles eran sus términos? Es la primera un carnet falso, sí. Y no sé, La tercera podría ser deportes extremos. Y el segundo cosa es un tipo de comunicación en tu teléfono y esta es una tipo de comunicación que usar cuando no habla con su boca, pero usa tus dedos y um, cuando, cuando está borracho. Sí, un tipo de texto, pero ¿qué tipo? Sí, eso era, mensajes borrachos. Bien, gracias a todos. Bien, con eso terminamos las actividades de la clase y solamente nos quedan dos cosas que son los avisos. Lo primero, para la clase de este jueves, necesitamos que ustedes traigan una información para una actividad que vamos a hacer en la clase. Quiero que pueden usar internet para investigar o preguntar a sus familias anfitrionas por redes sociales sobre una hierba medicinal que sea usada por las personas y averigüen sus usos, las propiedades, cómo se prepara y solamente traer la información. No deben escribir ni preparar nada. En clase vamos a usar esa información. Bien, eso es lo primero. Y lo segundo, sobre el debate de coronavirus de la próxima semana. ¿Tienen ya sus medidas y país que van a defender para que podamos compartir? Si lo pueden escribir en el chat, por favor. Alexis y Tucker debían hablar sobre 3 medidas de Chile, Karina y Lina de Estados Unidos y el país que van a defender en la segunda parte del debate.
Bien, recuerden entonces que es importante que los dos grupos sepan lo que cada uno va a postular y defender, porque deben preparar no solamente su argumento, sino que también cuestionar y atacar al equipo contrario. Bien, entonces copien esa información y con esto terminaríamos la clase. Chao, Lina. Chao, chicas. Chao, Tucker. Chao. Voy a copiar.